Bien, muy buen día a todos. Vamos a crear ahora, en este video, formularios de Google. Para ello, estando dentro de Drive, vamos a seleccionar la opción Nuevo, vamos a seleccionar la opción Más, y allí vamos a encontrar los formularios de Google. El formulario es una herramienta que me va a permitir recopilar información que puede ser autoevaluada o puede esperar la evaluación del autor del formulario. Esta herramienta nos va a permitir aplicar algún tipo de evaluación o examen dentro de nuestras asignaturas y nos va a permitir la capacidad de que estos se califiquen solos o bien alguna pregunta en particular dejarla pendiente para nuestra evaluación, tal caso como de las preguntas abiertas, pero algunas que sí son de respuesta inmediata, pues se pueden autoevaluar allí mismo. Para ello, vamos a entrar a formularios en blanco o bien de una plantilla. Si escogemos de una plantilla, pues nos va a ofrecer lo que tenemos cargado ya, como por ejemplo, no sé, un boleto de salida, evaluación. Vamos a ver esta de evaluación. Este tema de acá arriba, ven, si son nuevos completamente en los formularios, pueden realizar esa visita guiada que ofrece allí. Este formulario y su apariencia puede ser cambiados completamente a través de personalizar el tema. Podemos escoger uno o darle simplemente un color sólido o podemos simplemente estilizarlo como nosotros queramos. Aquí depende mucho ya de el diseño y apariencia que querramos darle. Podemos cambiar la fuente. Ven que puede ser una fuente formal o puede ser cualquier otro tipo de fuente. Vamos a dejarle la formal. La imagen que corresponde acá atrás es la que ya tenía la plantilla. Pueden ustedes cambiar una imagen personalizada aquí también. Bien, solamente tiene dos secciones un formulario de Google, la parte de las preguntas y la parte de las respuestas. En la parte de las preguntas, pues nosotros vamos a diseñar todas las preguntas que nosotros queramos con la apariencia que nosotros necesitemos. Por ejemplo, evaluación, no sé, unidad 3 de asignatura X. En la descripción corresponde a los temas 3.1 al 3.8 del temario. Si nosotros queremos que una pregunta sea obligatoria, este asterisco en rojo aparecerá. Para ello, vean que de la plantilla que nos ofrece, yo le doy clic a la pregunta que corresponde y me permite editarla. Si yo estoy situado en una de las preguntas, aparece aquí una opción para configurarla como obligatoria. Si yo le quito la obligatoriedad, vean que cuando paso a una siguiente pregunta ya no tiene el asterisco rojo que tenía. Una pregunta obligatoria tendrá este asterisco rojo. Impide que el alumno pueda pasar a una siguiente etapa del formulario o que lo pueda enviar si es que esa pregunta no se ha respondido. El tipo de preguntas que nosotros podemos configurar dentro de Google Forms aparecen aquí. Pueden ser una respuesta breve, un párrafo, multilíneas, opciones múltiples. En las opciones múltiples aparecerán n cantidad de opciones y solamente una se puede seleccionar, una de un conjunto. Las casillas de verificación tienen una apariencia ligeramente distinta, son cuadraditas, y de las opciones que aparezcan se pueden seleccionar n. Si yo tengo 10, pueden seleccionarse de 0 a 10 opciones. Una lista desplegable mostrará un elemento que al darle clic muestra otras opciones que tenía ocultas. Una carga de archivos permite que el participante de ese formulario pueda subir un archivo como respuesta. Una escala lineal trazará un rango de valores que nosotros podemos configurar para dar una respuesta. Por ejemplo, ¿qué tan bien calificas un sitio? De 0 a 10, por ejemplo. Y el usuario únicamente desplaza al momento de responder esta escala lineal.
Cuadrículas, fechas y horas. Aquí aparecerá un calendario, acá también. Bien, esta es una respuesta breve. La clave de la respuesta la podemos configurar nosotros si quisiéramos que tuviera ya una clave predefinida. Y nosotros podemos asignar la cantidad de puntos que consideremos para esta pregunta. Vean que en la parte de arriba se actualizó. Tenía aquí 0 y tenía por ahí 2 puntos que deben estar en la plantilla configurados más abajo. Si yo a esta pregunta le asigno 20 puntos, me dice que en automático la sumatoria es 22. Los cambios se van guardando automáticamente en el Drive. Esta pregunta está lista y adelante con la siguiente. Si yo la quisiera copiar, pues bueno, puedo aquí duplicarla. Si tengo dos preguntas muy similares, puedo hacer uso de esta función para editar un poco menos. Si yo ya no la quiero dentro del formulario, pues simplemente eliminar. En los tres puntitos me aparece por ahí ofrecer una validación de la respuesta y una descripción de la misma. Si yo selecciono una segunda pregunta, puedo editarla, la primera ya quedó guardada. Puedo regresar a ella tantas veces como yo considere necesario. Obligatorio el correo electrónico. Este de acá es un divisor. Un divisor me va a permitir generar distintas secciones dentro del formulario. Veamos la vista previa. En la parte superior derecha aparece por aquí un ojito que ofrece una vista previa del formulario. Y vean que aquí, este de acá es el divisor que mencionaba. Una sección y otra. Yo puedo dividirlo además en páginas. Esta es la vista previa al momento del formulario. Cierro esa ventana y regreso. Preguntas del cuestionario. Aquí una descripción. Conteste lo que se le cuestiona. Esta es opcional. Yo la puedo eliminar o la puedo dejar allí. Esta pregunta tiene la opción, bueno, el elemento de opción múltiple. Mencionábamos que de un conjunto solamente puede ser seleccionada una. Cuando yo tengo preguntas como estas, automáticamente yo le puedo poner cuál es la palomita, cuál es la correcta a través de una palomita. Pudiera yo también agregar una imagen. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Si yo quiero agregar una quinta opción, opción número 5, y si yo quiero que no sea esta la correcta, entonces simplemente aquí en clave de respuesta quito esta y pongo esta. Así. Acá se puede prestar para que 2 o 3 opciones sean válidas dentro de la selección. No muy recomendable porque crea ambigüedad al momento de estar respondiendo. Configuré la quinta como la respuesta, entonces a esta la voy a editar para que al menos aquí a la vista no aparezca como algo confuso. Incorrecta. Si alguna no la quiero, pues la puedo simplemente eliminar y puedo agregar más. Estas son opciones de selección múltiple. Si voy a la vista previa, vean que puedo seleccionar una, pero no dos. Las casillas de verificación, que es la siguiente, allí sí puedo seleccionar más de una opción, ninguna o bien todas. Esta es la siguiente pregunta que ya vimos en vista previa. Obedece a casillas de verificación. ¿Cuál es tu segunda pregunta? Y aquí las casillas. Tercer pregunta es una respuesta breve. Acá tenemos otro divisor. Y en función del texto anterior, ¿cuál es la pregunta? Y una opción de párrafo. Si quisiéramos agregar una pregunta nueva, pues tenemos acá, vean que este menú nos ha ido acompañando cada vez que estamos en una pregunta, nos acompaña o en una sección. Si yo selecciono aquí el iconito de más, me permite agregar una nueva pregunta con el mismo formato que hemos estado platicando. Por ejemplo, una escala lineal. ¿Qué también calificas este cuestionario? Y entonces una escala lineal que vaya de 1 a 10, por ejemplo. Etiqueta muy mal diseñado. Y excelente. Estas etiquetas acompañarán a los dos extremos de la escala lineal. Vamos a convertirla en obligatoria y vamos a su vista previa. Vean que aparecerá de esta forma. Entonces el alumno o participante puede seleccionar aquí cualquiera de los rubros. Bien, si yo le doy clic en agregar una nueva pregunta y escojo una opción, por ejemplo, de fecha,
¿En qué fecha naciste? La convierto en obligatoria y voy a la vista previa. Y vean que me aparece así, día, mes y año. Y esta pregunta es obligatoria y la tiene que llenar el participante para poder continuar. Agregamos una nueva y esta será de hora. ¿En qué horario se te puede contactar? La convertimos en obligatoria y la vista previa nos daría esto de acá. Y aquí permitiría establecer una hora. Vean que no permite la entrada de letras, al igual que acá. Acá sí lo permite, pero me imagino que debe marcar un error de validación. Vamos a ver. El 12 del 12 de... Ajá. Y vean que ahí dice la fecha no es válida. Estos formularios pues ya están diseñados para evitar ese tipo de situaciones. Minimizan la probabilidad de error al captar valores de referencia para una encuesta. Cerramos la vista previa y listo, tendríamos ahí nuestro formulario. Una vez que terminamos nuestro formulario, ya vimos la vista previa, ya configuramos un tema, correcto sería darle clic en el botón de enviar. En el botón de enviar me va a aparecer una dirección de correo electrónico como espacio si yo lo quiero enviar directamente a alguien. Podemos ponerle un asunto y un mensaje, o bien este iconito de link me permite obtener un vínculo para que yo pueda difundirlo. También aparece este elemento que, como se ha platicado en videos anteriores, me da un código HTML para que yo lo pueda incrustar directamente en un sitio. Si yo lo copio y voy a mi sitio que tenía de diseño de trabajo y yo acá, por ejemplo, quiero insertar otro contenido. Esto ya lo explicamos en un video anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas a el primero. Y le doy a insertar. Este formulario quedará incrustado directamente en mi sitio. Si el alumno lo está viendo desde una tableta, computadora o demás, pues aquí podrá hacer el llenado. O bien, este mismo link me permite distribuirlo por otro medio, ya sea por una red social o bien incorporarlo a alguna plataforma de educación. Vean que le di clic en abreviar la URL. Realmente no le veo mucho sentido a que nos dé una URL larga y que después nos permita abreviarla y que ambas nos lleven al mismo sitio. Sin embargo, Google mantiene esa opción allí. Si alguien conoce para qué se utiliza el link en versión larga y el link en versión corta y la diferencia es funcional, por favor retroaliménteme. Bien, esta dirección la podemos copiar y la podemos llevar a algún otro lugar, una red social o una plataforma de educación, enviar por correo o incrustar directamente. Entre las opciones que nos permite la herramienta de Google Forms, encontramos también el de crear una copia del formulario que nosotros tenemos. Si yo tengo un formulario muy similar, puedo utilizar esta opción y me crea otro formulario idéntico en el cual realizo cambios mínimos, y esto me permite tener ya dos herramientas distintas. Cada una tendrá su propio vínculo. Lo puedo mover a la papelera, puedo obtener un vínculo de prellenado, imprimirlo, puedo agregar colaboradores, al igual que en un documento de los que se han visto en los primeros días. Puedo agregar colaboradores para que me ayuden con este formulario en el diseño y en la revisión de las respuestas que se van colectando. Para las respuestas tenemos la segunda sección del formulario. En las respuestas, ahorita me aparecen 0 respuestas. Esto yo le puedo prender o apagar, por así decirlo. Si yo lo dejo así, no se aceptan respuestas, aquí el usuario que entra al vínculo tendrá una posibilidad de un mensaje. El formulario, por ejemplo, ya cerró, o aún no es tiempo, o cualquier otro mensaje que nosotros queramos decirle a un usuario que tiene el vínculo, que tiene acceso, pero que por el momento no estamos recibiendo las respuestas.
Podría ser que configuramos un examen a través de esta plataforma y nosotros especificamos la hora exacta en la que se va a abrir y la hora exacta en la que se va a cerrar el formulario para que los chicos puedan contestar. Si yo lo dejo abierto, en todo momento está colectando respuestas. El vínculo será funcional. Vamos a ver cómo sería esto. Aquí queda cerrado. El vínculo lo teníamos en el portapapeles, si no me equivoco. No, no estaba el vínculo. Vamos a copiar el vínculo. Estando acá, vamos a darle clic en enviar. Copiamos este vínculo. Solo vamos a hacer una prueba. Y lo abrimos. Vean que dice el formulario ya cerró y esta sería la apariencia que tendría alguien que tiene acceso al vínculo, pero que ya no tiene acceso al formulario. Si nosotros queremos darle acceso al formulario, pues únicamente aquí en respuestas lo abrimos. Esperamos que guarde los cambios, actualizamos la URL o la dirección del formulario y vean cómo aquí ya tendría acceso. Esta no es vista previa, esto es utilizando el vínculo que se utilizó para compartir el contenido. Y aquí la persona ya podría llenarlo. Vamos a llenarlo para que tengamos una respuesta. Su nombre, Samuel, dirección de correo electrónico, preguntas del cuestionario, respuesta correcta, selecciono varias, tercera respuesta, X, no sé, 7, 12 del 12 de 1912 y un horario, las 9 en punto. Lo enviamos. Se registró la respuesta. Ver la puntuación. Me dice aquí que tengo 2 de 22. Solamente acerté a 2 de 22. Ok, esa sería la apariencia que tenía quien lo llenó. Cerramos esto. Y ahora vamos acá. Vean que en respuestas ya apareció un número 1, que es la respuesta que acabamos de generar. Me permite hacer una revisión, ya sea por resumen, por pregunta o por persona en individual que respondió al formulario. En resumen, me aparece la estadística, me aparece el promedio, la mediana y el rango, la respuesta 1, el primer correo electrónico, qué respondí en la primera pregunta, en la pregunta 3 y así para cada una. Por pregunta, me permite revisar. La primera pregunta tuvo esta respuesta. La segunda pregunta tuvo esta respuesta. Si tuviera más gente que colaboró, acá abajo aparecerían las demás personas. Para ello vamos a hacer un segundo llenado. Otra vez utilizamos el mismo formulario. Y este está configurado en particular para que solamente se responda una sola vez. Entonces me dice, ya respondiste. Bueno, ahorita mostramos uno que tenga más variedad acá. Para ello, vamos a abrir mi sitio de formularios de mi sitio personal. Vean que estoy en mi cuenta personal, donde aquí yo ya tengo muchos formularios que he ido colectando. Vamos a abrir uno, por ejemplo. Al abrirlo, vean que este tiene 16 respuestas, es de una asignatura que impartí el semestre que culminó. Y entonces vean que aquí aparecen más datos estadísticos porque hay información real del formulario en su momento. Me aparecen direcciones electrónicas, calificaciones y valores que fueron llenando. Si yo selecciono por pregunta, me aparece aquí cada una de las preguntas y las respuestas que fue teniendo. Por ejemplo, aquí la pregunta número 4 tuvo este porcentaje de aciertos y porcentaje de errores. La pregunta número 5 de ese formulario tuvo estas respuestas. La pregunta 6 tuvo estas respuestas y así sucesivamente. Si yo me voy en individual, me permite revisar cada una de las preguntas, cada una de las respuestas que fueron otorgando mis alumnos.
y entonces ahí aparecen números. En la parte superior me aparece por acá un iconito, dice crear hoja de cálculo. Si yo doy clic aquí, esto me va a permitir exportar todos los datos en una hoja de cálculo diseñado por filas y columnas. Cada una de las filas para cada una de las personas que respondió, cada una de las columnas para las personas que intervinieron, para las preguntas que intervienen en el formulario. Y entonces los cruces de las celdas con las respuestas que fueron dando en cada una. Puedo crear una nueva hoja de cálculo o puedo seleccionar una hoja de cálculo existente. Voy a crear una nueva hoja de cálculo y voy a seleccionar aquí prueba X. Le voy a dar crear. Dice aquí que se vinculó a una nueva hoja y le doy clic en abrir. La va a abrir obviamente con la herramienta de hojas de cálculo. Vamos a ocultar la parte sensible de esta información. Ocultamos correos electrónicos y vean cómo así aparecería las filas para cada una de las personas que respondió y las columnas para las respuestas que fueron dando. El de qué nos sirve exportarlo a una hoja de Excel depende de los requerimientos que cada quien tenga. Si alguien lo quiere ir conservando, si alguien lo necesita para exportar a otro sistema, etc. Allí dependerá ya de cada quien. Sin embargo, comento que existe la opción para poderlo exportar. Lo puedo también descargar como un archivo de tipo CSV. CSV es un formato de valores separados por comas que también lo abre con Excel. Vean que ahí se realizó una descarga. Lo abro en formato CSV. Lo va a abrir directamente con mi herramienta de hoja de cálculo. Y es muy similar. Es muy similar el formato al que acabamos de ver. El que lo abrió con Google en el hojas de cálculo o el que lo abrió con Excel. El para qué nosotros necesitamos la información así, pues nos puede servir para alimentar otro sistema. Recordemos que estos formularios pueden utilizarse para colectar información de cualquier índole. Entonces podemos alimentar un sistema automático o podemos cargarlo nosotros mismos con una hoja de cálculo como esta. Bien. Regresando al que teníamos de prueba, que tiene una sola respuesta, pues entonces nosotros podemos ahora sí revisar en individual cómo fueron las respuestas de un personaje en particular, o bien ir revisando pregunta por pregunta. Ya vimos en el otro donde aparecen más respuestas que aquí cargaría todas las respuestas de todas las personas que hayan respondido a nuestro ejercicio. En la suma de puntos, aquí nos quedamos en 22, hace rato ya no agregamos más puntos a los demás. Por ejemplo, a este le vamos a dar que tenga 10 puntos. A este otro, por ejemplo, que sea de 8 puntos, etcétera, y lo vamos a ir ponderando. En este caso vean cómo subió a 39 puntos. Y obviamente las respuestas irán en función de esa regla de 3 de la cantidad de puntos que nosotros configuramos para el documento. Si nosotros queremos ir como que al panel de trabajo de Google Forms, tenemos que utilizar el iconito que aparece aquí de una hoja morada. Eso nos llevará a donde tenemos todos los Google Forms que hayamos ido realizando. Si yo le doy clic aquí, me lleva al panel de trabajo de Google Forms y me dice que solamente tengo uno. Cuando ya tenemos más de un elemento, como es este de mi cuenta personal, le voy a dar clic también acá y vean que me lleva a todos los formularios que yo he estado trabajando. Cualquiera lo puedo seleccionar y lo puedo editar. Las respuestas que tengan las puedo también eliminar. Vamos a ver cuál tengo de prueba que podamos eliminar respuestas. Bueno, tenemos este de acá. Si yo entro a él, recordemos que ya tenía una respuesta. Si yo entro a él y quiero eliminar las respuestas, pues bueno, aquí juntito a donde aparecía crear una hoja de cálculo, me permite eliminar todas las respuestas. Con esto mi formulario no se borra, el formulario sigue vigente. Sin embargo, se limpian todas las respuestas que yo tenía. Imagínense que es un formulario que queremos aplicar a distintos grupos. Colecto la información de un grupo, lo exporto a Excel, colecto la información de otro grupo, lo exporto a Excel y lo puedo ir reciclando ese formulario.
Al darle a eliminar todas las respuestas, me pregunta si estoy seguro, decimos que sí, y bien, el formulario queda completamente limpio otra vez para su nueva aplicación. Lo podemos reciclar tantas veces como sea recomendable o necesario. Bien, si vamos a el panel de trabajo de Google Forms y quiero crear uno en blanco, pues selecciono la opción que allí vieron. Repito cuál fue, en blanco. Le pongo un nombre al formulario, encuesta Y, una descripción, describe Y aquí puedo empezar a crear las preguntas. Vean que aquí, pues, a diferencia del anterior, que era una plantilla, aquí me aparece la primera completamente en formato en blanco. Pregunta 1. Respuesta 1. Respuesta 2. Etcétera. Recuerden que una vez que yo estoy en modo de diseño, lo puedo convertir en obligatorio. Puedo duplicar esta pregunta si así lo quiero, si no, la elimino. En validación de la respuesta puedo seleccionar por lo menos, como máximo o exactamente. Entonces, por exactamente, número 1, texto personalizado, correcta. Puedo yo agregar una descripción de la pregunta. Y puedo yo agregar una segunda pregunta. También es importante esta opción, ordenar las opciones aleatoriamente. Ordenar las opciones aleatoriamente me va a permitir que cada vez que el formulario se presente, cambien de orden las preguntas. Perdón, las respuestas. Y eso me va a permitir que los chicos pues tengan una probabilidad menor a una copia. Cuando yo estoy diseñando una pregunta, puedo yo insertar una imagen o un video para apoyar a mi pregunta. Por ejemplo, puede aparecer así. Y que mis preguntas vayan en función de... pero esta quedó aparte. Vamos a quitarla. Esta vamos acá. Bien, ya quedó ahora sí. La inserté acá, pero la puedo insertar directamente en la pregunta. Y entonces aquí mi pregunta puede ser, no sé, ¿qué significa? En rojo. En la siguiente imagen. Alto, siga, vaya más rápido. Y listo, si yo tengo una vista previa, se verá de esta forma. Si alguna de las preguntas no fue contestada, me aparecerá el detalle de te faltó esta pregunta. Esta es en la vista previa. Si está demasiado grande, bueno, pues la pueden personalizar también. Consideren Google Forms como una herramienta que nos va a permitir tener encuestas que pueden llenarse en tiempo real y que nos pueden ayudar también a realizar algún tipo de evaluación que se preste para esta herramienta. Quizás no todas las evaluaciones se presten para este tipo de herramientas, pero sí alguna. Y podemos simplificarla. Puede ser una encuesta de servicios, puede ser algo relacionado con el encuadre de una asignatura, etcétera. Vean que el potencial de esta herramienta pues depende también mucho de la imaginación que nosotros queramos darle.
Bien, esto en este video de cómo crear un formulario de Google. Ya nada más para finalizar, los datos se van guardando automáticamente. Los datos quedan en el drive del propietario. Vean que aquí está encuesta Y, que es el que acabamos de modificar. Si le dan doble clic desde ahí, los lleva directamente al trabajo que teníamos. Lo pueden editar y continuar tantas veces quieran. Queda directamente en el drive. Si quisiéramos que alguien colaborara con él, pues clic derecho compartir. Agregamos las personas que queremos que nos ayuden a colaborar. Y listo, en este momento este ya está abierto para que alguien más colabore con el documento. Recuerden que parte del potencial importante de Google Drive es la posibilidad de compartir recursos y que alguien colabore de manera remota. Entonces ya tendríamos dos administradores de esta encuesta Y que pueden estar pendientes de los resultados y de ir realizando las respuestas correspondientes cuando se quiere evaluar.